Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Delgado y hoy hablaremos sobre cabeza ósea. La cabeza ósea está comprendida por dos partes, lo que nosotros llamamos el cráneo, cavidad craneal, que contiene los hemisferios cerebrales, al cerebelo, al tronco encefálico con su mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y el inicio de la médula espinal que luego transitará por la columna vertebral. Esto es el cráneo. La otra parte corresponde a lo que es el macizo facial que nos da los huesos para dar el esqueleto a lo que es nuestro rostro. Pero además de dar el esqueleto para nuestro rostro, en este macizo facial encontramos cavidades que son las que protegen los órganos de los sentidos. Las cavidades orbitarias que albergan y dan contención al globo ocular con su aparato muscular, los nervios y las arterias correspondientes, las fosas nasales que van a formar la nariz en la parte anterior cartilaginosa, pero la estructura ósea es posterior. Ahí adentro tendremos el inicio de lo que es el aparato respiratorio o el tracto respiratorio en sí, con los receptores de la olfacción que nos permiten a nosotros oler. La cavidad oral va a estar comprendida por lo que es el maxilar y la mandíbula principalmente, y va a contener no solamente el aparato de la masticación, o sea, el inicio de lo que es el aparato digestivo, sino que además a través de la lengua, que también participa de este proceso de digestión. En ella vamos a encontrar justamente los receptores del gusto, que también están trasladados a lo que es el paladar blando en esta cavidad oral. Y además tenemos que recordar que tenemos en los huesos temporales todo lo que es el aparato de audición. La audición para escuchar, que nosotros llamamos la parte coclear, y la otra parte del oído que corresponde a el aparato vestibular que nos permite a nosotros poder generar información que tiene que ver con el equilibrio a través de los conductos semicirculares y las dos dilataciones que son el utrículo y el sáculo. Tener en cuenta que los huesos que nosotros encontramos comprendiendo o armando esta cabeza ósea son netamente planos, huesos planos. Y algunos de ellos son huesos además de planos neumatizados. Esto quiere decir que van a tener cavidades por sí mismos, cosa que nosotros no podemos ver en un cráneo, a no ser que lo cortemos o busquemos particularmente esos huesos. Sí lo vamos a poder ver perfectamente dentro de lo que es una imagen radiológica, porque veremos estas cavidades extendidas y justamente en la charla de hoy hablaremos de eso. Así que muy importante estas cavidades neumáticas. Estas cavidades neumáticas que nosotros podemos observar en el cráneo, básicamente se encuentran en la parte anterior, en este macizo facial, más allá de que la apófisis mastoides que tiene el temporal también es un hueso neumatizado. Pero las cavidades que se encuentran en la parte anterior forman lo que nosotros llamamos los senos paranasales. Senos paranasales a nivel frontal, senos paranasales a nivel maxilar, las celdillas etmoidales anteriores y posteriores y el seno esfenoidal. Obviamente que todo esto está diseñado para que podamos en algún punto, con la irrigación de la mucosa que tienen estas cavidades, poder darle humedad y calor al aire que nosotros respiramos para que vaya en condiciones apropiadas y fisiológicas a los alveolos para poder hacer hematosis. Y además, los huesos neumatizados lo que logran es que el peso del cráneo sea mucho menor. En esta proyección occipitofrontal de la cabeza ósea podemos ver con el número 1 al hueso frontal, también podemos distinguir acá su cavidad paranasal del seno frontal. Con el número 2, el hueso parietal. Número 3, señalamos acá un punto craniométrico llamado glabela.
El 4 podemos observar lo que es el hueso nasal. El 5 vemos la órbita. Con el 6 vemos el hueso cigomático. Con el 7 podemos ver el hueso maxilar. 8, la placa perpendicular del etmoides que va a tabicar justamente a la fosa nasal en derecha e izquierda. Y con el número 9 vemos la mandíbula. En esta imagen podemos observar algunas cosas con más detalles. Por ejemplo, con el número 3 observamos lo que es la apófisis cristagali. Con el número 4 vemos las celdillas etmoidales a los lados de la fosa nasal. Con el número 7 vemos el agujero redondo y tenemos que pensar cuáles son las estructuras que atraviesan este agujero. Con el número 8 observamos el seno frontal en su concha. Vemos justamente cómo está tabicado internamente. Con el número 10 vemos lo que es el cornete inferior. El número 11 lo que es el conducto auditivo interno. Con el número 14 vemos el ala, ¿sí?, menor del esfenoides. Con el 15 observamos lo que es la apófisis mastoides. 16 el cornete medio. Vemos el tabique nasal con el número 17. La apófisis odontoides en esa superposición de imágenes del hueso segunda vértebra cervical. El plano esfenoidal con el número 22 y podemos ver también con el número 24 lo que es la fisura orbitaria superior. En esta aproximación de la cara frontal, proyección frontal, podemos observar con el número 1 al hueso frontal, con el número 2 al hueso nasal, el número 3 el hueso esfenoides, el 4 las celdillas del hueso etmoides, 5 canal óptico, con el 6 el hueso cigomático, con el 7 podemos observar la fisura orbitaria superior y con el 8 el hueso maxilar. En esta proyección lateral nosotros podemos observar con el número 1 el hueso frontal, número 2 el hueso parietal, el número 3 el hueso temporal, el hueso occipital se lo denomina con el número 4. Con el número 5 podemos observar el hueso esfenoides con su cavidad paranasal, el número 6 el hueso cigomático, el 7 el hueso maxilar, el 8 la mandíbula y el 9 el conducto auditivo externo e interno en su proyección. Con el número 1 estamos viendo el arco anterior del atlas, número 8 lo que es el clivus, 13 lo que es el dorso de la silla turca, con el número 14 las celdillas etmoidales, con el número 15 observamos lo que es el conducto auditivo externo, 17 observamos el seno frontal, ala mayor con el número 18, surco de los vasos meningios con el número 19, con el 21 vemos la apófisis cigomática, con el 25 vemos la apófisis palatina y con el 26 la fosa hipofisaria de la silla turca. En este punto se ve perfecto. También podemos ver el seno esfenoidal con el número 30 y con el número 35 lo que es el paladar plano. En esta proyección lateral de la fosa hipofisaria o silla turca en un adulto podemos observar con el número 2 lo que es el apófisis clinoides anterior. Con el 7 podemos observar lo que es el conducto carotidio. Con el número 8 observamos lo que es el clivus. 26 la fosa hipofisaria o silla turca propiamente dicha. 27 el plano esfenoidal. Con el 28 podemos ver lo que es la apófisis clinoides posterior. 30 el seno esfenoidal y 31 lo que es el tubérculo de la silla turca. En esta proyección fronto-occipital a 30 grados, que se conoce como proyección de Town, vemos con el número 1 a el arco del atlas, por superposición de imágenes. El número 3 observamos la sutura coronal. Con el número 4 observamos lo que es el dorso de la silla turca. Número 5, el agujero magno del occipital. Con el 6 observamos el conducto auditivo interno.
con el número 9 vemos la apófisis odontoides, con el 15 la mandíbula y con el número 16 vemos lo que es el tabique nasal. En esta proyección submento vertical, como si estuviésemos viendo desde abajo el cráneo, podemos observar con el número 1 lo que es el arco anterior del atlas. El número 2 podemos observar lo que es la trompa auditiva o trompa de Eustaquio. El 3 observamos lo que es el cuerpo de la mandíbula. Con el 4 observamos lo que es el agujero carotidio, el conducto carotidio. Con el 5 lo que es el agujero lacerado o también llamado antiguamente rasgado anterior. Con el 6 podemos observar lo que es el agujero occipital. Con el 7 el agujero oval. El número 8 el agujero espinoso, antes denominado redondo menor. El 12 podemos observar lo que es el agujero yugular o rasgado posterior. El 13 podemos observar lo que es el cóndilo del occipital, de este lado y de este lado. 14 la apófisis odontoides. El 15 la lámina perpendicular del etmoides. Y el 20 podemos observar lo que es el hueso vomer. En esta imagen, que corresponde a una tomografía computada con ventana ósea en un corte axial del cráneo, podemos observar con el número 1 lo que es el hueso frontal, número 2 los huesos parietales y el 3 que corresponde al hueso occipital. En esta imagen de tomografía computada también, ventana ósea, pero un corte coronal del cráneo, observamos con el número 1 el seno frontal, el número 2 el seno maxilar, el número 3 lo que es la lámina perpendicular del etmoides, número 4 que corresponde al cornete medio, número 5 que corresponde al cornete inferior y con el número 6 vemos lo que es el paladar duro. En estas imágenes de los senos paranasales, en cortes coronales, a través de la tomografía computada y en diferentes niveles, podemos observar con el número 1 al hueso frontal, al número 2 el seno frontal, número 3 el hueso nasal. Acá abajo podemos ver a través del número 8 lo que es el paladar duro en estas dos imágenes. Número 9 corresponde al seno maxilar. Al 10 podemos observar perfectamente lo que es el tabique nasal. Con el número 11 vemos el cornete inferior, con el número 12 vemos lo que es el cornete medio y con el número 13 en esta imagen podemos ver perfectamente lo que es el cornete superior. Con el número 14 vemos el meato inferior, con el 18 vemos las celdillas etmoidales anteriores, 19 el meato medio, que es el espacio que nos queda por arriba del cornete medio, y con el 20 lo que corresponde al meato superior. Espero que haya servido, repásenlo, es una forma también de repasar un poco lo que es la anatomía del cráneo. Hasta la próxima.